logramos bajar el flujo migratorio. También cuando se da esa crisis, nosotros optamos por la negociación, por el acuerdo, sin someternos, porque yo le envié una carta que hice pública desde que toma él la decisión. Recuerdo que toma la decisión una tarde, yo estaba en Tlalpan, la casa, y me informaron y escuché el comunicado y le pedí a Beatriz que me ayude cuando no son horas de oficina, cuando no está Laurita. Entonces le pedí a Beatriz que me ayudara. Le dije, tú que escribes muy bonito, porque es buena escritora, y vamos arriba, ¿no? Tenemos ahí arriba en la casa, en un segundo piso, como un despacho, y ahí está la computadora, y ahí le dicté la carta a Fox, digo a Trump, y a los 20 minutos la di a conocer. ¿No la tienes por ahí? Esa carta está en mi libro, A la mitad del camino. De inmediato. Es interesante la carta porque ahí le planteo que estoy dando instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que se traslade a Washington. Y ahí empieza una negociación bastante tensa. Al final se llegó al acuerdo. Yo iba porque convoqué a una manifestación a Tijuana, porque iban a entrar en vigor las medidas estas de aranceles un lunes y el domingo íbamos a hacer una manifestación. La hicimos, nada más que ya estaba resuelto el problema. Se resolvió el sábado. Yo tuve hasta que cambiar mi discurso, que ya lo había escrito, porque íbamos a responder igual. No nos iban a dejar ellos pasar una lista de productos y ya nosotros teníamos una lista de productos de ellos que no iban a pasar. Afortunadamente se llegó al arreglo, porque no es recomendable que haya guerras comerciales, y menos entre nosotros, entre países de América del Norte, porque nos complementamos. Eso ya no funciona. Imagínense qué haría la industria de Estados Unidos sin los componentes, sin las autopartes que se producen en México. O sea, claro que nos afecta a nosotros, pero también ellos. Están tan integradas nuestras economías que ya hasta hay fábricas de autopartes, de materiales bélicos, de la industria militar de Estados Unidos. Entonces, no es posible, no es recomendable, no es racional
el que haya bloqueos, este tipo de medidas. Afortunadamente fue el único problema que tuvimos con el presidente Trump. Fueron mucho más los intercambios de respeto, de ayuda mutua, de cooperación con ellos. Miren, esto es lo que escribí esa noche, minutos después fue el 30 de mayo del 19. Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie proclamó los 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos, y ya está pasando. Ya no hay la migración de mexicanos a Estados Unidos que había anteriormente, porque en México hay posibilidades de trabajo y han mejorado los salarios, y que la migración será opcional, no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas, porque los aranceles era cobro de impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto
aunque tiene el derecho soberano de expresarlo. El lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahí empezó y se fue al día siguiente Marcelo. Y afortunadamente, un sábado iba a entrar en vigor estas medidas del presidente Trump. El lunes ya se llegó al acuerdo y hubo el domingo el meeting en Tijuana, pero fue para celebrar de que se haya conseguido un acuerdo.